un podcast diferente donde puedes encontrar una visión distinta a todo lo tradicional, con temas interesantes que van a abrir tu mente para que no sigas siendo un zombie más que vaga por este mundo. Esto es Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que nos estén viendo y sean todos bienvenidos a Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas y donde no nos tapiñamos. Como ya saben, yo soy Juanelo Godínez y bueno, el día de hoy lamentablemente no me puede acompañar, valga la redundancia, mi compañero de podcast Beto Vega, por ciertas situaciones, pero de todas formas, hemos decidido empezar ya con esta dinámica. Recuerden que los anteriores capítulos del año pasado, precisamente por estas situaciones de ubicación geográfica, vamos a tener que hacerla a través de esta dinámica de plataformas en línea, pero ya probablemente con las siguientes semanas ya retomemos la grabación del podcast en persona. Y bueno, antes que nada también desearles un excelente año nuevo, que hayan tenido unas felices fiestas de Navidad, de fin de año, que la hayan pasado junto a su familia, que es lo más importante, sus seres queridos, y que hayan disfrutado, ¿no? Y bueno, el día de hoy he decidido empezar el podcast esta temporada del podcast de este año 2026 con un invitado muy especial, que el año pasado lamentablemente ya tuvimos el primer intento de hacer el podcast, pero por estas cuestiones tecnológicas de edición, el capítulo no salió tan bien y lamentablemente no lo pudimos sacar al aire. Así que queda en deuda con el invitado que pueden ver en pantalla, es mi gran amigo, mi hermano de la vida. Él es una persona, un gran amigo que yo tuve la oportunidad de conocer en persona cuando estuve allá haciendo mi maestría en Europa. Pude conocerlo en persona, como les había dicho, y con él pasamos unos días bastante divertidos y jocosos allá en Madrid, ¿no? Y precisamente por eso le he pedido que me acolite este día para poder hablar de varios temas, ¿no? Sobre todo los temas de coyuntura que lamentablemente se dieron justamente el día de hoy, 3 de enero, por acá, este lado del charco. Y bueno, Álvaro, amigo mío, bienvenido ahora sí a esta humilde iniciativa comunicacional. Hola Juan, muchísimas gracias por invitarme y por darme el pequeño altavoz para dar la voz desde aquí, desde el viejo, nunca mejor dicho, viejo, muy viejo continente. Listo. Bueno, como les decía Álvaro, ya tenemos una amistad de bastantes años, lo había conocido ahí por Sí, muchos, medio muchos. de redes sociales. Nos juntamos alguna vez en Facebook, según recuerdo ahí como Sí. habíamos dicho anteriormente, en el anterior intento, en alguno de estos grupos de Facebook de religión, No sé si era de antirreligiosos, de política, de ateísmo, de religión, política. sí, algo así. No recuerdo bien. Y bueno, desde ahí hemos podido llevar, Coincidimos en varios a la vez. sí creo, sí, sí, tienes razón. Y bueno, hemos podido llevar esta amistad a lo largo de los años. Y a pesar de la distancia, tenemos una muy buena relación y más que nada Sí, opiniones bastante, probablemente parecidas, pero obviamente desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, Álvaro, efectivamente. bueno, como saben, yo soy biólogo, yo tengo mi carrera, mi profesión. No obstante, sí me gusta bastante hablar de política, porque creo que todo mundo debería hablar de política. Y Álvaro, también, bueno, anteriormente ya nos había explicado un poquito de él. Él es un ciudadano español que vive en Madrid, que perteneció hace algunos años a las Fuerzas Armadas de España, ¿verdad? Efectivamente, estuve muchos años en las Fuerzas Armadas Españolas que pertenecen a la OTAN. Precisamente por eso pensé en ti como invitado para el día de hoy, porque bueno, lamentablemente el día de hoy amanecimos por acá en Sudamérica, en Hispanoamérica se podría decir, con la noticia, ¿no? Nosotros ya lo habíamos hablado alguna vez, ¿no? Que los vientos de guerra soplan Se fuerte alía. y cerca acá de nuestro continente. Y bueno, lamentablemente, yo no, yo sí esperaba que algo pase, pero no como ha ocurrido el día de hoy, que ya fue el primer ataque militar de Estados Unidos, de la potencia imperialista,
contra el hermano pueblo de Venezuela, que no solamente fue un ataque militar, como digo, sino que también fue un secuestro, ¿no? Ha sido secuestrado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con su esposa. Y bueno, lamentablemente ya se lo han llevado a Estados Unidos, ¿no? Me recuerda enormemente, a los que tengan algo de edad y memoria, me recuerda enormemente a lo que le pasó al matrimonio Ceausescu en Rumanía en 1989, justo a finales del 89, que los secuestraron, se los llevaron a las afueras de Bucarest, un juicio sumarísimo de 15 minutos y los fusilaron. Este mundo está Pero loco, es ¿no? que fue así, es que fue así. Bueno, Fue yo así no como tenía, acabó el matrimonio Ceausescu. no tenía conocimiento de ese dato, pero qué mejor que alguien que sabe del tema nos refresque la memoria a todos los que somos ignorantes en el tema y vean Es que que me no es, recuerda a eso. Es no es que algo nuevo. me recuerda a eso. Me recuerda a eso. Porque los agentes que detuvieron a Ceausescu, pues Ceausescu era el gobernante socialista de la Rumanía socialista, antes de que cayera el bloque oriental de la Europa Oriental, ¿vale? Los que secuestraron a Ceausescu eran agentes o gente entrenada por los servicios de inteligencia occidentales. Y yo lo sé, no porque haya estado en Rumanía, que he estado, pero no porque estuviera en ese momento, sino porque yo tuve una pareja, como tú sabes, rumana, que en Sí. aquella época tenía 14 años y me decía que los soldados que veía por la calle hablaban alemán y francés, no rumano, no ruso, que era lo que se oía en Rumanía en aquella época, alemán y francés. Y que la policía estaba disparando al ejército y que el ejército estaba disparando a la policía. O Ay, sea, no. es que me recuerda tanto a lo que pasó en Rumanía en el 89. ¿Qué es? Como dicen, ¿no? La historia siempre tiene ese, ¿cómo se diría? Esa tendencia La de historia siempre se repetirse, ¿no? repite, De sí, ley. sí. Alguna vez lo escuchaba, no sé si le has escuchado a un geopolítico mexicano que se llama Alfredo Jalife, que decía, la historia se repite, ocurre una vez como tragedia y la siguiente vez se repite Como farsa. como farsa, exacto. Entonces, ya vamos viendo, ¿no? Entonces, precisamente con este tema es que vamos a iniciar la conversación con Álvaro porque yo honestamente sí me desperté con esa mala noticia, yo no la esperaba, ¿no? O sea, sí la esperaba, mejor dicho, pero no que fuera algo tan rápido, ¿cómo se podría decir? Pues tan grave, se podría decirlo. Porque yo al menos no conocía, no había escuchado, no conocía ningún caso, ahorita no lo mencionas tú, pero de que alguien, que entre o sea, una fuerza militar extranjera a un país y que se Hay secuestre varios al casos, no presidente, solo, que se lo lleve. hay varios casos, no es el Bueno, único. En África ha pasado mucho. a ver, ya. Bueno, como no En tenemos África ha pasado. mucha información al respecto, al menos acá en Sudamérica creo que ¿Qué es la pasó? primera vez, ¿no? ¿Tú has oído hablar de Tomás Sankara? Sí, ¿Qué le pasó a Tomás Sankara? claro, a él, ¿Qué le las pasó? redes le conocen como el Che Guevara de Burkina Faso, ¿era? Africano, efectivamente. Ujú. Que él también tenía Ah, estas ideas ¿qué le de, pasó a Tomás Sankara? ya vamos Del viendo, Che, ¿no? tenían las ideas del Che. Ujú. Y que Y igual, o cuando sea, no pueden hacer eso, y cuando no pueden hacerlo de forma subrepticia, cuando no pueden hacerlo de forma civilina, hacen lo que hicieron con Allende. ujú, ya vamos viendo, ¿no? Es Ya así vamos. de simple. Es así de simple. Es la mecánica del Sí, imperialismo exacto, occidental. así funciona esto. Lamentablemente hemos visto que esta gente, se le puede decir, actúa sin ningún tipo de, ¿cómo se puede decir? Se me Escrúpulos. fueron los términos, pero bueno, actúa con total impunidad. Se saben, se Porque la saben, se tiene, porque creen la tiene. exactamente No, impunes e no sé si impunes se a creen, la cualquier, tiene, la la tienen, tienen, la exactamente. tienen. O sea, tienen impunidad. Controlan las Naciones Unidas. Controlan el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Controlan la mayor organización militar del mundo como es la OTAN.
controlan todos los organismos económicos del mundo, tienen Tienen, impunidad. y todos los organismos de control del mundo también, pues, o sea, eso es Efectivamente, las cortes tienen impunidad. internacionales, juzgados internacionales, Ahora, ¿no? ahora, tienen impunidad excepto en algunos países, ojo, que ni se le ocurra a Clinton, iba a decir, fíjate en qué estoy pensando yo, ni se le Trump, ocurra a Trump pisar China o Rusia, no, porque a lo mejor ahí sí que son detenidos. o a Netanyahu, ¿no? ¿Me Tampoco. explico? Bueno, a Rusia no sé si Netanyahu no mucho. puede pisar Rusia. No, 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 no puede pisar ni Rusia ni China Netanyahu, Claro, porque puede ser detenido. Pero puede ser que no, porque son países que no reconocen el Tribunal Penal Internacional. Ojo, ahí hay un doble juego. sí, 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 exacto. Lo que no puede es, por ejemplo, Netanyahu no puede pasar por el espacio aéreo de la Unión Europea, porque si pasa, automáticamente su avión es obligado a bajar y es detenido. Eso sí, ¿Tú crees que pueda pasar porque los algo países así, de la Unión pero? Europea estamos obligados. Que luego haya subrepticias legales para dejarlo ir es otro tema. Pero estamos obligados porque nosotros sí somos firmantes de todas las convenciones y tratados internacionales contra los crímenes de humanidad y Netanyahu está buscado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Por lo tanto, nosotros como firmantes en bloque, si pasa por nuestro espacio aéreo o por nuestras aguas o por nuestra tierra, estamos obligados a detenerlo. Claro, o sea, sí, Pero sí bueno, que entiendo. nos desviamos del tema. Claro, exacto. O sea, bueno, yo no soy yo no confío mucho en estos estamentos de justicia internacionales, porque hasta la fecha han demostrado que lamentablemente son inservibles. No valen para nada. Desde Porque dicen, Nuremberg, desde los juicios de Nuremberg, no valen para nada. Ni los exacto. juicios de Nuremberg valieron para algo. Ujú. Entonces, yo no confío mucho en estos, como te digo, en estas instituciones, en estos estamentos, pero, porque bueno, o sea, obviamente están cooptados por la élite occidental, las mafias de millonarios de Occidente, Eh, entonces, honestamente Justo lo no que iba a confío mucho. decir, los oligarcas. Exacto, exacto. Los oligarcas. Ahora, yo te quería preguntar, porque justamente hablaste de esto hace un Sí, momento, dime. porque mucha gente no sabe ni entiende, lamentablemente, de lo que es la OTAN, ¿no? Yo sí he leído y me he informado mucho, pero mucha gente escucha noticias y se empapa de redes sociales y con el cuento de que la OTAN es una organización defensiva. Pero tú como un ex miembro de las Fuerzas Armadas españolas, yo creo que tendrías algo que decir al respecto, ¿no? Hombre, si se considera la OTAN una nación defensiva cuando tiene bases por medio mundo, ¿de qué nos tenemos que defender? La OTAN es la mayor organización militar del mundo, ¿vale? Ten en cuenta que los primeros 25 países del mundo en gasto militar, de los 25 primeros, los 23 son de la OTAN. 23 son de la OTAN. Luego está Rusia y China. Los dos Pero los únicos. 23 son, o sea, es que son de la OTAN. Son OTAN. ¿Me explico? Es Estados Unidos y Europa. Ajá. O sea, ¿de quién nos tenemos que defender? De los alienígenas. Ay, ay, ay. Además, ten en cuenta otra cosa. Ten en cuenta otra cosa. Aquí en España tenemos la idiosincrasia de tener a los fachitas, a los fachas, lo que vosotros a lo mejor llamáis fachos, ¿no? A los fachas llamamos nosotros a los franquistas, a los nostálgicos del régimen de derechas, de nacionalista, etcétera. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Que claro, ahí tenemos otro problema, porque ellos consideran Marruecos un enemigo, pero si te paras a ver la geopolítica mundial, Marruecos y Estados Unidos son amigos del alma, pero del alma. Y Ujú. nosotros somos aliados de Estados Unidos. ¿De verdad va a haber una guerra Marruecos-España cuando Estados Unidos es amigo de uno y aliado de otro? Estamos tontos. Estamos muy Precisamente, tontos. Muy tontos. precisamente por eso digo es que este mundo está muy loco ya. O sea, a veces, no O sé, sea, no, la OTAN, a tu pregunta, la OTAN no es defensiva. O sea, porque no tenemos contra quién defendernos. O sea, no hay una potencia en el mundo o una agrupación militar en el mundo capaz de hacerle frente a la OTAN. ujú. Somos veintipico países que juntos sumamos casi 1.000 millones de personas. El presupuesto militar nuestro excede el de Rusia y China juntos.
Entiendo, sí, o ¿Me sea, explico? O sea, además, tienes que ver otro dato. Desde que se disuelve la Unión Soviética en el 91, la OTAN estaba limitada a lo que antiguamente era, para los que ya tenemos una edad, Alemania Occidental. ujú, El límite era Alemania Occidental, Austria e Italia. ¿Dónde está la OTAN ahora? claro, ya estaba Pues Letonia, Estonia, Lituania, en todos Polonia, los países Rumanía, bálticos, Bulgaria y claro, Turquía. hasta Finlandia. Claro, y Finlandia. Ujú. Y precisamente por O eso es el sea, conflicto que hay hoy en día, que ya ha cuando, durado cuántos cuando, años. cuando el primer ministro de la Alemania Federal, de la Alemania Occidental, dijo claramente, le dijo a Gorbachev, que Gorbachev también tendríamos que hablar de él en un programa aparte, ¿vale? Le dijo a Gorbachev a la cara que la OTAN no se iba a extender al este ni una pulgada, palabras textuales. Y ahora está en Finlandia. Claro, exacto. Sí, el otro día precisamente escucha. Defensiva. O sea, mira, yo no soy creyente, ya lo sabes que yo soy ateo, ¿vale? Pero Jesucristo tiene una frase que a mí me encanta, por sus actos les conoceréis. Ya, sí, o sea, para mí era una pregunta retórica, ¿no? Pero quería que para la gente que nos ve y que no entiende mucho del tema, pues bueno, ya alguien con No, una la voz. OTAN no puede ser defensiva, la OTAN era defensiva hasta que cayó, podía ser defensiva, podía serlo, hasta que cayó la Unión Soviética. Ujú, Porque sí que es verdad que la Unión Soviética tenía capacidad para, es verdad. Pero estamos hablando de potencias de hace 30, 40 años. No tenemos en cuenta que la tecnología ha cambiado mucho, incluso el campo de batalla. Donde hace 10 años necesitabas 20 hombres, ahora necesitas un hombre o 3 hombres y un dron. ujú, Y ya exacto. está. Y ya está. Porque yo no he Ajá. visto la guerra de Ucrania, yo, como un solo soldado ruso guiado por un dron, abatía una posición fortificada ucraniana con 8 9 10 hombres. Un solo hombre ruso, Exacto. guiado por un dron. Ujú. Sí, sí, La guerra exacto. está cambiando. Ajá. La Ah, guerra ha obviamente, cambiado completamente. obviamente. Esa, ¿Vale? Y la OTAN no tiene enemigo. Rusia no es enemigo de la OTAN en términos militares. No lo es. ujú, Y quien diga lo contrario, que me enseñe los datos, porque la última vez que revisé, la OTAN superaba en número, en tropas, en carros, en artillería, en aviación, a Rusia, excepto, solo hay una cosa en la que Rusia gana, que es el número de misiles nucleares. Ya ah, está. también hay un dato que tal vez no, bueno, es que uno no sabe a veces mucho a quién creer porque probablemente también se trate de propaganda de parte y parte, ¿no? Porque yo había oído que Rusia sí. También te digo otra Ah, cosa, yo, muchas cosas, todo lo que me llega a Europa, todo lo que me llega a Madrid, a España, es propaganda, sí. por canales oficiales, ¿vale? O Ujú, sea, eso hay que asumirlo, yo lo tengo asumido. ¿Qué pasa? Que yo tengo la suerte, tú me conoces, de que tengo contactos en muchos sitios, tengo muchos amigos en México, por ejemplo, te tengo a ti en Ecuador, eh, y en otras en partes de Europa Brasil, igual. eh, en otras partes de Europa, veo canales más independientes. Por ejemplo, creo que te lo comenté, veo el canal de un chaval ecuatoriano que está casado con una policía rusa y vive en Rusia. Ujú, Y hace el programa en castellano, en español, para que nos entiendan todos, que aquí en España en español le llamamos castellano. ujú. Hace el programa en español, ¿vale? Para gente de habla hispana, desde Rusia. O sea, eso es información valiosísima para mí. Sí. Tienes que pasarme el nombre de ese canal. El Perdón. resumen militar. Ya, listo. El resumen militar. Ya me voy a suscribir. En YouTube, ¿no? En YouTube. Dice que tenemos 10 minutos. Sí, En YouTube, exacto. en Telegram, en TikTok, en todas las redes sociales. Lo tienes en todas. Pero yo te recomiendo seguirlo en TikTok y en YouTube. Ok, listo. Lo tienes Bueno, en todas, incluso en la rusa VK. listo. A ver, vamos a aprovechar un poquito el tiempo. Sí, vamos a hacer un segundo bloque, tal vez Sí, sí, un sí. tercero, pero para ir entrando ya un poco más en el tema, ¿no? Esto ya habíamos también hablado anteriormente, pero mm, ahora que ya tienen el trofeo, ¿no? Estos No, no lo malnacidos. tienen todavía. No, me refiero a Maduro. Ah, Me refiero a Maduro. Ya lo tienen.
porque ahora ya salieron unas imágenes que lo bajaron de un avión Sí, y las he hace visto, poco, las he visto, que las he visto ya, con el casco y tal, sí. que ya lo van a exhibir ahí en alguna sala como el gran trofeo de guerra, ¿no? Entonces, eh, a Maduro o sea, yo no, Solo están demostrando que son muy eficaces a la hora de secuestrar gente. sí, 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 exacto, no cabe duda al respecto, pero lo que yo quería decir es que a Maduro, el pretexto que tienen para haber secuestrado a Maduro es que Maduro, perdón, es el jefe de un cartel que acá le han denominado el cartel de los soles y que es un narcotraficante y bla, bla, bla. Y por Estoy eso cansado de precisamente, escuchar ese argumento. sí, precisamente por eso es que se toman esta atribución ilegal de entrar a un país y Vale, secuestrarlo y bueno, llevarlo junto con su esposa pues, pues, a que pues sea que hagan juzgado. lo mismo que hagan lo mismo con Bush, hijo, por una sencilla razón, por un simple dato. Cuando Estados Unidos intervino en Afganistán, las plantaciones de opio se duplicaron. Yo había oído que De triplicaron hecho, en realidad, creo. Bueno, no sé si en ese o punto, triplicaron, sí. creo que ya a esta Se altura ya duplicaron, está como duplicaron. 5 veces más. Sí. Crecieron. De hecho, yo he visto imágenes donde los soldados estadounidenses custodiaban los campos de opio. Ujú. Si Exacto. fuera por eso, si fuera por eso, Colombia estaría invadida desde hace décadas. Exactamente, eso es lo que decimos por acá. Y Ecuador también. Ecuador Si fuera también. por eso, si fuera por eso, Holanda es el principal país fabricante de drogas sintéticas del mundo. Holanda, Países Bajos. Ujú. Holanda. Fuera por eso, ¿por qué no invades Holanda? Barcelona, Bueno, dijiste. no, es el segundo. Holanda. Países Bajos. No es el primero, perdón, me equivoco. Es el segundo. Primero es Estados Unidos. En estupefacientes, drogas sintéticas, etcétera. El primero es Estados Unidos. Pero el segundo es Países Bajos, aquí en Mm, Europa, con capital en Ámsterdam. ujú. ¿Por qué no lo invades? Exactamente. Otro dato. Otro dato. La marihuana, el cannabis es legal en Uruguay. ¿Por qué no lo Creo que invades? sí. Sí, creo que sí. No, es Ujú, legal. ¿Por qué no lo invades? Es droga. ujú. ¿Por qué no invades México? Aunque bueno, de México también ha hablado y tela. Pero ¿por qué no invades México? Está entrando toda la marihuana por la frontera por la frontera sur. Y no solo ese No, tipo de invade estupefacientes, sino el fentanilo dicen que entra por ahí también, ¿no? el fentanilo también. Pero no, decides invadir Venezuela. Bueno, Preguntémonos, mira, ¿sabes por qué detuvieron a Al Capone? No lo por el. detuvieron por todo lo que hizo, por evasión fiscal. Ah, ya, ya. Sigue el dinero, sigue el dinero y encontrarás el delito. ¿Por qué Estados Unidos ha atacado a Venezuela? Porque geopolíticamente hablando se está quedando sin petróleo. Sí, es lo que muchos analistas dicen. O sea, era urgente que hagan eso. Era, o sea, no, Se era está sí o quedando sí. sin petróleo, Sí, efectivamente. el otro día le oía un. Porque su socio Arabia Saudita, como que está girando más hacia China. Y está muy lejos también. Porque China, porque China, aparte de que está muy lejos y de que está cerrado el Mar Rojo, porque los yemeníes bombardean cualquier barco occidental que pasa por allí, e Irán tiene medio cerrado el estrecho de Hormuz, por donde pasa casi el 40% del petróleo mundial. China consiguió que Irán y Arabia Saudita, enemigos irreconciliables, uno chií y otro suní, enemigos irreconciliables, se sentaran en la misma mesa a hablar. China lo Ujú, consiguió, claro, no Estados Unidos. claro. Claro, se sentaron a hablar y vieron que tenían intereses parecidos en el tema tiqui 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 tiqui. Ujú. Exacto. ¿Qué pasa? Que a eso unimos las sanciones a Rusia. ¿Qué ha hecho Rusia? Girar hacia el eje Asia-Pacífico Sí. en el tema de hidrocarburos. Le Ujú. está vendiendo petróleo a China, a la India, a Irán, etcétera. Y Arabia Saudita lo sabe. Y dice, yo también me quiero sumar a este carro, porque yo sé que este petróleo que van a refinar India, China y tal, va a acabar yendo a Europa. Yo voy a cobrar dinerito. Ellos Claro. van a cobrar dinerito y lo van a estar pagando los tontos europeos.
Te ¿Me entiendo, sí. explico? Exacto. Sí, y eso te iba a decir, precisamente hace Y- unas semanas atrás le escuché a y era un funcionario estadounidense, lamentablemente no recuerdo su nombre ni el cargo, pero el man decía, Estados Unidos ya se gastó sus reservas estratégicas de petróleo. O sea, eso me Sí, supongo que son yo reservas que también lo he tienen ahí oído. como de guardadas ahí Bueno, como por alguna emergencia. Exacto. No, todos los países tienen sus reservas estratégicas. Una reserva estratégica es aquella que necesita un país para sobrevivir o para mantener una guerra, por ejemplo, que necesita de forma estratégica, no Ujú, táctica, ujú. ¿vale? O sea, por ejemplo, es petróleo que necesitarían las industrias para funcionar. Exacto, exacto, exacto. ¿Me Entonces, explico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el petróleo que tiene Estados Unidos, que perfora en su suelo, es de muy baja calidad y lo consigue mediante el fracking, que es una técnica muy desgastada, muy desgastante para el terreno y que tiene un tanto de por ciento de producción muy bajo, un mm, rendimiento muy, muy bajo. ¿vale? Y Venezuela está sobre una balsa de petróleo, Ujú, exacto. Claro, o sea, blanco y en botella. ¿cómo es? Fracking, ¿cómo es? Se me fue el nombre. El fracking, Es inyectar agua a presión en estas sí, zonas para aquí en empujar la España salida del petróleo. aquí en España lo intentaron en Canarias, en las Islas Ujú. Canarias lo intentaron hacer y de hecho todas las islas tuvieron terremotos. Sí, exacto. Sí, sí, también había habido algo al respecto, sí. Pararon, se tuvo que parar, Tuvieron que detener. porque todas las islas, sí, porque el problema de las Canarias, aparte de los terremotos, es que son islas que tienen volcanes, son Ya. volcánicas, ¿vale? O sea, toda isla canaria tiene, aunque sea un pequeño volcán, Sí, sí, y sí. están activos. El último hecho en lava hace 2 años, Listo, listo, te ¿vale? entiendo. Claro, el problema era eso, que si se empezaban a mover las placas y la lava empezaba a subir, aquello podía hacer la catombe. Bueno, para ir cerrando este bloque, entonces, tenemos Sí, claro que la OTAN no es una organización defensiva, no, de la no cual lo es, no Estados puede serlo, Unidos ¿no? es el líder, ¿no? Tenemos Sí, claro. indiscutible. Y segundo, bueno, tres cosas. Tenemos claro también que Estados Pero Unidos, ojo, hay un hijo rebelde, o sea, Estados Unidos es el líder, pero Reino Unido, que es el padre de Estados Unidos, a veces le pega una torta a Estados Unidos, ¿eh? Y ya te explicaré por qué. ya, ok, listo. Segundo, tenemos claro que no, que esto no, todo lo que está ocurriendo en Venezuela no es, como nos dicen la retórica, la propaganda occidental, que es por el No, narcotráfico, los es derechos más humanos, profundo, es mucho más es profundo. mucho más profundo, ¿no? Y chuta, se me fue el último tema. A ver, tenemos la OTAN, no es defensiva. Que, que lo de Maduro es un secuestro. Ah, sí, obvio, o sea, el que niegue esa realidad es porque sencillamente, No, hay muchos que la niegan, hay muchos que la sí, sí, niegan. pero es Aquí en España, sencillamente pues, porque tiene todos venezolanos. intereses o es un reverendo ignorante. MIA Estética y Spa Belleza en el centro de Quito. Contamos con profesionales y los mejores productos, cuidados de la piel, masajes, manicura, pedicura, maquillaje, depilación, perforaciones y más. Nuestros servicios son personalizados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Pasaje, segundo piso, local 208, sector Plaza del Teatro. Contáctanos al 097-875-8311. Seguro ya escuchaste las noticias. Las criptomonedas son el futuro y tus pasos te pueden llevar hasta allá. Imagínate esto, cada paso que das te hace ganar criptomonedas. Con Sweatcoin, tu caminata diaria, cuando corres o trotas, se convierte en premios digitales. Es muy fácil, solo baja la aplicación, sigue moviéndote y mira cómo tus pasos se transforman en Sweatcoins. Puedes usarlos para conseguir premios geniales como aparatos de tecnología, equipo para ejercicio, e incluso donar a obras de caridad. ¿Para qué esperar? Únete hoy a la revolución de Sweatcoin y convierte tus pasos en cripto. Baja Sweatcoin ahora mismo y empieza a ganar con cada movimiento que haces. Tu camino para estar en forma ahora es mucho más rico.
Redson Sala de Ensayo y Estudio te ofrecemos el mejor lugar para tus ensayos. Contamos con los mejores equipos, el mejor ambiente tranquilo y relajado, amplificación y microfonía de primer nivel, grabación de demos, grabamos tus ensayos en vivo. Estamos ubicados en el centro de Quito, sector de la Basílica. Comunícate con nosotros al 0999 29 13 14 vía WhatsApp o llamada telefónica. Atendemos de lunes a domingo en el horario que tú necesites previa cita. Somos Redson Sala de Ensayo y Estudio. Hola de nuevo. Hemos vuelto para el segundo bloque de este episodio de nuestro podcast Sin Tapiñarse. Recuerden que tenemos también nuestras redes sociales donde pueden ver nuestro contenido en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, BK, también la plataforma rusa, por si acaso algún rato nos baneen de aquí de YouTube. Pueden también ahí encontrar nuestros episodios. Y también no se olviden la barrita azul que está ahí abajo para cualquier contribución a esta iniciativa. Como dicen por acá, cualquier trigo es limosna. Entonces nos ayudaría. Recuerden que nosotros somos un podcast, una iniciativa comunicacional, autosustentable. No tenemos pauta, no tenemos ningún patrocinador importante, todo es autogestión. Y bueno, cualquier contribución que nos puedan ayudar ahí, que será bienvenida y les vamos a agradecer con toda nuestra fuerza, nuestro corazón. Listo. El bloque anterior lamentablemente se nos cortó por esto del Zoom, pero estábamos hablando, ¿no? Ya de algunas cosas, de algunas verdades que la gente común debe tener claro, como esto de la OTAN, que no es una organización defensiva, que esta arremetida bélica de Estados Unidos contra Venezuela no es por la cuestión de la democracia, ni del narcotráfico, ni de los derechos humanos, sino que simplemente se están quedando sin petróleo y necesitaban una fuente de este recurso que esté más cerca y que sea un poco más manejable, si se quiere decirla de alguna forma, ¿no? Entonces, Álvaro, te iba a decir, o sea, nosotros ya habíamos hablado un poco de esto también. Ahí salió un perro por ahí, perdonarán. Estamos grabando así no en el estudio normalmente, así que así que este tipo de situaciones también son imponderables, ¿no? Justamente mi mascota se estuvo ahí expresando también. Aquí sí es libre expresión para todos. Bueno, sigamos. Disculpen el lapsus. A ver, Álvaro, precisamente nos amanecimos acá en Sudamérica con esta noticia, ¿no? ¿Qué se supo por allá de lo que pasó en Venezuela? Yo aquí me levanté con la noticia porque ten en cuenta que cuando aquí yo me levanté a las 10 de la mañana hora española, que allí creo que serían las 3 de la madrugada, las 4, no sé cuántas horas hay, 6, 7, 6 horas. serían las 3, las 4 de la mañana, 6 horas. Pues a Venezuela serán 6 horas, pues serían las 4. Estaba iniciándose, estaba en pleno proceso cuando yo me levanté. Ujú. ¿Vale? Pues se sabía eso, que Estados Unidos estaba atacando, bueno, que se habían oído explosiones en 3 provincias de Venezuela, en La Guaira, en Caracas y en otra que empieza por A, que ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Sí, no me acuerdo también se me Eh, fue el nombre. Luego empezó a salir el rumor de que Maduro había sido detenido, secuestrado, ponerle el adjetivo a cada uno quiera, yo lo voy a llamar secuestrado, ¿vale? Secuestro. Eh, pero salieron imágenes falsas. Al principio eran imágenes hechas por inteligencia artificial, ¿vale? Eran clarísimas de inteligencia artificial porque se le veía la cara a Maduro, se le veía la cara a los marines que lo acompañaban cuando los marines no actuaron, no actuó la Delta Force, que es otra unidad completamente diferente a los marines. Había detalles que indicaban que era inteligencia artificial. Pero sí que es verdad que después ya salió la foto oficial, ¿vale? Después te he perdido la imagen. Sí, tranquilo, la detuve un ratito. Vale. Eh, Luego ya salió la foto oficial, ¿vale? En los medios lo que ha salido es la noticia en sí, ¿vale? No cómo se ha llevado a cabo, aunque sí yo lo sé por otros canales, ¿vale? Pero sobre todo lo que nos han hecho mucho hincapié aquí en Europa es en la postura europea. Nos intentan meter mucho en la cabeza lo que es la postura europea hacia Venezuela, no hacia lo que ha hecho Estados Unidos, Mm, sino hacia Venezuela, ¿vale?
En la Unión Europea nunca ha reconocido a Maduro, después de las últimas elecciones que hubo en Venezuela, nunca reconoció a Maduro como un presidente legítimo. Nunca. La Unión Europea como entidad Como bloque. supranacional, Ujú. como bloque, jamás reconoció a Maduro como un presidente legítimo. Cosa que es una contradicción porque los países a título individual sí han tenido relaciones diplomáticas. De hecho, España tiene su embajador en Caracas. Claro, exacto. Cuando tú no reconoces un presidente, cuando tú no reconoces a un presidente y no reconoces a un gobierno, lo primero que haces es retirar al cuerpo diplomático. Es política, es geopolítica mundial, o sea, Ujú. no tiene más misterio la cosa. Si tú no reconoces un gobierno, retiras al cuerpo diplomático y al cuerpo consular porque no reconoces ese gobierno. Pero España y todos los países de la Unión Europea han seguido, incluso Estados Unidos, han seguido manteniendo sus diplomáticos y sus cónsules en Caracas y en todas las ciudades de Venezuela. Por lo tanto, sí reconocían, Sí, de facto sí reconocían el gobierno de Maduro. de forma subyacente lo ¿Vale? reconocían, ¿no? Claro. Sí, sí, de facto lo reconocían porque mantenían todo el cuerpo diplomático, porque se seguía haciendo comercio con el gobierno de Maduro, aunque no estábamos de acuerdo con él a nivel gubernamental, ¿vale? Aunque el gobierno español, que es el que me toca a mí, no estaba de acuerdo con la postura de Maduro, se seguía teniendo relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela. Ujú. Exacto. Sí, o Por sea, ejemplo, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo tonto. España no reconoce a Kosovo, ya, zona donde yo he estado, como país. ¿Por qué? Porque se independizó de forma natural y si lo reconoce, Cataluña ya sabes dónde va. ¿Vale? ¿Qué pasa? España no tiene un cuerpo diplomático en Kosovo, tiene el ejército. ya. ¿Me explico? Ujú. Kosovo es la Ah, parte sur de Serbia, ¿no? Kosovo, sí, la parte sur de Serbia, pero es de mayoría albanesa. Ya, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los albaneses son musulmanes, los serbios son ortodoxos. También hay que tener en cuenta la historia de Serbia. La batalla de Kosovo del siglo XI-XII, no me acuerdo muy bien si fue en el 11 o en el 12, pero fue por ahí, ¿vale? Es la batalla de Kosovo en la que Serbia nació como nación, ¿vale? ya, En la que Serbia nació, creció el sentimiento nacional serbio, porque se independizó del incipiente, o sea, primero del Imperio Bizantino y luego de los turcos, de los otomanos. ya. De hecho, la batalla de Kosovo fue contra los musulmanes, contra los otomanos. ¿Vale? Pues Kosovo no está reconocida por varios países. Y España no mantiene el cuerpo diplomático en Kosovo, mantiene el ejército. Ningún país europeo tiene diplomacia en Kosovo. Ujú. Ok. Por lo tanto, si tú mantienes el cuerpo diplomático en Venezuela, reconoces Venezuela como país y como Claro, gobierno. de facto, como lo dices. Muy bien. Sí, eso, o sea, bueno, para mí Exacto. estaba claro porque igual cuando empezó este nuevo mandato de Trump con esto de las deportaciones y la cuestión migratoria, uno de los funcionarios del gobierno de Trump fue a reunirse con Maduro para hablar sobre este tipo de situaciones, ¿no? Para que reciba los deportados y tanta cosa. Entonces, ya desde ahí ya se decía, pues, o sea, estos manes dicen una cosa en los medios públicamente que no reconocen, que es un dictador, bla, 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 pero por abajo de la mesa siguen haciendo tienen sus relaciones, ¿no? O sea, lamentablemente es una doble moral, un doble estándar, un doble discurso. Pero Mucha solo gente, tienes que ver con Rusia. Pero solo tienes que ver con Rusia. Mientras le ponemos sanciones, nuestros gobiernos siguen comerciando con Rusia. Estados Unidos y Rusia siguen comerciando. sí, exactamente, también es otro caso, ¿no? De este doble discurso, Por lo esta doble moral. tanto, el doble discurso lo tenemos desde hace muchísimos años instalado aquí de forma permanente. Lo tenemos tan asumido que ya para nosotros es normal. Exacto. Bueno, volviendo ya al tema de Venezuela, habíamos hablado un poquito antes de esto, pero a mí, sin ser un experto en geopolítica ni estas cuestiones de militares, yo te había comentado, a mí sí me huele muy mal esto, me huele muy, muy, muy mal. Tiene un olor a podrido toda esta situación, que en realidad no me deja pensar en otra cosa más que en que hay infiltrados y que se han
y traidores, obviamente, y que se han movido fichas bajo la mesa, ¿no? Porque tú decíamos y habíamos concordado en eso. O sea, yo había oído a varios analistas internacionales que decían que Venezuela tiene sistemas de defensa rusos, chinos y drones iraníes, embarcaciones y bla, bla. Obviamente no se comparan con lo que tiene Estados Unidos, pero según estos analistas decían que gracias a este tipo de tecnología militar es que Estados Unidos no entra de lleno, ¿no? Como había ido a Irak, a Afganistán, a Siria, sino que eso los mantenía como a raya. Entonces yo al menos ese discurso me lo creí, pensé, dije, bueno, estos manes sí van a esperar un poco, tal vez no estén muy seguros de lo que van a hacer. Pero el día de hoy amanecí con imágenes de Caracas, que es la capital de Venezuela, siendo bombardeada, columnas de humo elevándose, y después con esta noticia de que Maduro fue secuestrado y simplemente así, y eso me ponía a dudar, o sea, no hubo una alerta, una alarma temprana de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, para algo de detener esta situación, ¿no? Tú me decías algo al respecto también, Álvaro. Sí, a ver, a mí lo que me llama mucho la atención de todo esto, yo he visto imágenes de helicópteros sobrevolando Caracas. He visto imágenes, como tú bien has dicho, de las columnas de humo, de los misiles, etcétera. No despegó ni un solo misil antiaéreo. O sea, no fue lanzado ni un solo misil antiaéreo. No despegó ni un solo avión de combate a interceptarlo. Son helicópteros que están encima de una ciudad. Quiero decir, o sea, en el 94, en Mogadiscio, la famosa película de Black Hawk derribado, los somalíes con sistemas RPG de los años 70 derribaron 3 Black Hawks norteamericanos. Con RPGs de los años 70. Te estoy hablando del año 94. Ujú. ¿Vale? El RPG es un arma que es multifuncional. Puede funcionar contra infantería, contra carros de combate y contra helicópteros. Incluso contra aviones si vuelan a baja altura. ¿Vale? Es un arma multifuncional. Ujú. Es un lanzacohetes. ¿Vale? ¿Por qué no despegó ni un solo avión? ¿Por qué no se lanzó ni un solo misil tierra-aire? ¿Por qué la Armada no hizo nada? Porque la Armada también tiene sistemas defensivos antiaéreos. Ujú. ¿Por qué no hubo resistencia armada en torno al presidente? Porque yo entiendo que un presidente de gobierno, cuando sabe que tiene una flota enemiga en sus costas, se protege Claro, exacto. y protege sus instalaciones más sensibles, no solo militares, que también energéticas, de transporte, logísticas. Yo entiendo que cuando tienes el enemigo a las puertas, lo que dice la sensatez táctica de la guerra es protégete y protege tus instalaciones básicas. ¿Me explico? Sobre todo cuando Ujú. estás en inferioridad numérica. ¿Por qué? Porque aunque no siempre se cumple esta máxima, el defensor tiene ventaja. No siempre se cumple esta máxima, porque ya te digo que la guerra moderna está cambiando. Ujú. Te he dicho que un solo soldado ruso puede destruir una posición ucraniana gracias a un dron Ujú. de reconocimiento que lo va guiando a través del terreno, ¿vale? Pero normalmente el defensor, el que tiene una posición defensiva, siempre tiene ventaja frente al atacante. ¿Por Si tú qué? sabes que te van a atacar, pues porque tú eliges dónde defenderte. Tú eliges la posición donde defenderte. No es lo mismo defenderte a cuerpo abierto en una playa, me explico, que por ejemplo, no sé cómo es la geografía venezolana, ¿vale? Pero por ejemplo, no es lo mismo defender cuerpo abierto la playa que dejarles entrar unos kilómetros, que haya, por ejemplo, un sistema montañoso, un sistema de montes, atraerlos a cuellos de botella, ¿vale? Y desde ahí 10 tiradores, 20 tiradores pueden destruir una columna de 500 hombres. 2 ametralladoras, 3 ametralladoras puestas en lugares específicos pueden detener una columna durante horas. Es el arte de la guerra. Ujú. Se lleva Más o estudiando menos 3.000 años. como lo que vimos en Hollywood, en esta película 300, ¿no? Pasó realmente. O sea, lo Claro, que, lo que en la vimos en la batalla de las película de Termópilas. 300, efectivamente, a ver, que no fueron 300, fueron Ah, más, sí, sí, ¿vale? Había más griegos, ¿no? me refiero a Y Hollywood. no había tantos, y no había tantos persas. Pero la historia es real.
O sea, para llegar a lo que es Grecia, tenían que pasar por las Termópilas o dar un rodeo muy grande que no se podían permitir, que Jerjes no se podía permitir. Pues decidió ir a las Termópilas. ¿Qué pasa? Era un paso muy estrecho que si estaba bien defendido, las Imposible tropas, que pase. por muy grande que tengas el ejército, tienes que estrecharlo. Ujú, Tienes que estrecharlo. No puedes atacar la roca, ujú, no puedes atacar el mar. Tienes que atacar el frente que te obliga a atacar el enemigo. ujú, Y si es un frente de 300 metros, claro, tú ves 300 metros de frente, es que el enemigo a lo mejor tiene otros 800 de profundidad. ujú, claro. Y la táctica griega era de rotación, como la romana. Te tirabas X minutos luchando y cuando estabas cansado herido te rotaba el de atrás y tú Claro, tirabas exacto. para atrás del Ujú, a todo. descansar. Entonces siempre había soldados frescos en el frente. Pues con esto Exacto. es lo mismo. Si tú defiendes la playa, tienes muchas posibilidades de perder. Ahora, si tú les dejas entrar a un terreno que controlas más y ya tienes las posiciones defensivas definidas y con un poquito de suerte de que el enemigo haga lo que tú quieres que haga o le provocas que lo haga, puedes llevarlo a condiciones que incluso en inferioridad numérica y armamentística tú ganes. Exacto. Prueba dos. Fidel Castro en Cuba y el Vietcong en Vietnam. Claro. Ujú. Dos ejemplos ¿Qué muy hizo claros Fidel sobre todo. Castro? ¿Qué hizo Fidel Castro en Cuba? Montaña. Montaña. Atraía a los soldados de Batista a la montaña, donde él dominaba el terreno, donde él conocía el terreno y donde él podía preparar emboscadas. ¿Qué hicieron los vietnamitas? ¿Qué hizo el Vietcong? Convirtió la selva en un infierno. Ujú. Y Convirtió la selva en un auténtico infierno. la estrategia del Vietcong en realidad era no asesinar o no dar de baja al enemigo, sino herirlo, ¿no? Para que no lo dejen Efectivamente, abandonado, tengan que llevarlo. Algo porque así era. es que la gente piensa que una guerra se gana por el número de muertos que provocas al enemigo. No. La guerra se gana por el número de alarmados que has dejado al enemigo. ¿Vale? Tú puedes causarle 2 millones de muertos al enemigo, pero si el enemigo tiene espíritu de combate, van a morir 6, 8 o 10 millones combatiendo. Ahora bien, ¿qué es preferible? ¿Matarte o herirte? Para mí, como enemigo tuyo. No, pues, o sea, según lo que Herirte, herir. herirte, Ujú, herirte, herirte, por una sencilla razón. Porque tú vas a estar desanimado, vas a tener baja la moral, vas a contagiar esa baja moral a los que te rodean y vas a ser un gasto permanente para el enemigo. ujú, exacto. Lo que busco yo no es matarte, lo que busco yo es herirte. Ujú. Y Y eso el va Vietcong eso lo ralentizando, entendió. claro. Claro, y eso el Vietcong lo entendió a la perfección. El Vietcong no ganó una sola batalla. El Vietcong no ganó una batalla porque nunca libró una batalla abierta. Ujú, Solo una. Solo una la libró y la perdió. Lanzó un ataque suicida y la perdió. ¿Vale? La perdió porque perdió miles de soldados. Tomó algunas posiciones, pero perdió miles de soldados. Pero ganó la guerra ujú, por la táctica de usar la selva como trampa. como Trump. Ajá. Yo estoy esperando que a ver si Estados Unidos pone las botas en Venezuela, porque desde el Ujú, aire, desde los barcos, todo el mundo es valiente. claro, exacto. Eso decían justamente los Claro. analistas que yo había escuchado, o sea, con con estos portaaviones y los buques y los aviones, o sea, es fácil mandar, pero eh, Hoy en día los misiles. portaaviones son Hoy en día los portaaviones son plataformas de armas totalmente obsoletas. Mm, Antiguamente, hace 30 años, un portaaviones era una plataforma de armas poderosa que imponía, ¿vale? Hoy en día, un solo dron de superficie te puede destruir un portaaviones. claro, sí, sí. Bueno, eso te decía, Y o los sea, yemeníes, y los yemeníes lo han demostrado. sí, sí, exacto. Yo te decía esto porque precisamente estos analistas que te mencionaba decían, era muy difícil que Estados Unidos entre en una guerra con infantería. Infantería es los soldados de a pie, ¿no es cierto? Los soldados de a pie, sí. Es muy difícil que entren la infantería, entre en un ataque terrestre a Venezuela por la geografía del país, ¿no?
que no era una planicie así lindo que pueden entrar praderas, sino es una región bastante difícil, hay montañas, ¿cómo se dice esto? Quebradas, barrancos, etcétera. No es que puedes Muchos entrar, valles donde exacto. puede haber emboscadas. Ujú, entonces no era tan En, fácil en ese, en como... ese aspecto, en ese aspecto es mucho como España. Uh, Si tú miras un mapa geográfico de Europa, ¿vale? Verás que hay tres grandes zonas montañosas. Los Alpes, en la zona de los Balcanes y los Cárpatos, la zona ujú, de Balcánica, ¿vale? Y la península ibérica. mm, La península ibérica está dividida en dos mesetas rodeada de sistemas montañosos. Para hacerte una idea, mientras Julio César pacificó la Galia en 8 años, 9 años, a los romanos les costó 200 pacificar Hispania. ya, 200. Desde que mm, entraron hasta las guerras cántabras, ya, por la montaña. Si Venezuela, a lo que voy, si Venezuela, si Estados Unidos pone las botas, como se suele decir en el argot militar, pisa el terreno con botas. Si Venezuela sabe actuar y tiene buenos mandos, que eso lo dudo bastante, ¿vale? Buena capacidad de mando. Yo no dudo de las tropas ni de las milicias, dudo de la capacidad de mando. Pero si tiene buenos mandos y sabe hacerlo, puede plantear una defensa bastante interesante. Evidentemente, Estados Unidos puede barrer Venezuela cuando quiera. claro. Es evidente. Ujú. Solo hay dos países a los que Estados Unidos no va a atacar jamás directamente, que son Rusia y China. ¿Vale? El resto de países, si quiere, puede barrerlos del mapa. Estados Unidos. Cualquiera, incluido España, incluido cualquiera, ¿vale? Hasta Norcorea, ¿crees Da tú? igual. Sí. Ok. Bueno, entonces Sí. volviendo al tema, Y, dale, dale. no, sí, porque básicamente Corea del Norte no tiene los misiles de alcance suficiente como para llegar a Estados Unidos. Según algunas noticias que había oído, decían que sí habían logrado fabricar, perdón, uno de estos misiles hipersónicos que podía alcanzar las costas de Norteamérica, pero bueno, también ahí queda la duda, ¿no? Porque también Mm, es muy difícil mm, que lo hagan, pero bueno. dudo mucho, dudo mucho que Corea del Norte haya fabricado un misil hipersónico. Pero bueno, Solo hay dos países en el mundo que lo tienen, Rusia y China. Rusia y China, ajá, exacto. Pero bueno, Estados Unidos no lo tiene. supuestamente Rusia le había proveído de este tipo de armamento a Venezuela, según decían algunos analistas. No sé si No, sea realidad, pero bueno. de misiles hipersónicos, no. Ten en cuenta que el misil hipersónico es un secreto de Estado en Rusia. ¿Cómo es este Oreshnik? Creo que es, ¿no? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. A ver, sí es un misil hipersónico, ¿vale? Pero es otro tipo de misil. Una cosa es el misil Kinzhal y otra cosa es el misil Oreshnik. O el El misil Avangard, creo que Kinzhal, decía. el Vanguard, también es otro tipo de misil. Es otro tipo. El Kinzhal, por ejemplo, o el Iskander, las Ah, ya, ya, versiones ya. del Iskander M, el Iskander L, igual. Son misiles que te pueden destruir un carro de combate, que te pueden destruir una pieza de artillería, que te pueden destruir una pequeña base, un pequeño conglomerado de tropas o de vehículos, y un Oresnik te puede destruir una base aérea. ¿Me explico la diferencia? El Kinzhal, la versión, no, perdón, el Iskander más moderno sí podría llevar una pequeña carga nuclear. No, El ojiva. Kinzhal podría llevar lo que... Sí, una ojiva, una sola. Eh, el Kinzhal podría llevar lo que se denomina una carga sucia, que son residuos nucleares, ¿vale? El Oresnik puede llevar 6 ojivas con 6 cargas cada ojiva de bombas termobáricas nucleares, la que tú quieras. O sea, puede lanzar 36 bombas a la vez, el Oresnik. Qué triste ver cómo la tecnología Imagínate. avanza para Pero, destruir a la humanidad. ¿sabes qué es sabes lo que da más miedo? No es eso. Lo que da más miedo es que desde el momento del lanzamiento hasta el impacto, por ejemplo, en Berlín, lanzamiento, pongamos, desde Kaliningrado o de la zona más
hasta Berlín, pasan 3 minutos y medio. Mm, claro, algo No hay así. tiempo de respuesta. Claro, no hay como. Exacto. No hay tiempo de respuesta. Ese es el miedo real. No la capacidad destructiva del misil, sino el que no se puede defender. Es que no, es indetectable. Solo lo puedes destruir cuando está en tierra, cuando está en la lanzadera. Atacando las instalaciones, digamos así. Claro, sí, ya te entendí. Sí, Muy bien. atacando el vehículo, no, el Oreskin se lanza con un vehículo. No es Ah, una ya, ya. instalación, es un vehículo móvil. Ah, Es ya, un ok. camión de esto. Ya, sí, sí. Sí, he visto. Los estos que Que sí, salen en los desfiles y la, todo. que la doctrina rusa indica que tienen que estar moviéndose por toda Rusia 24/7. No se sabe nunca dónde están. Claro. Esa es la gracia del asunto. Pero Exacto. no, como es un secreto de Estado toda esta tecnología, porque tanto el Kinshal como el Iskander tienen tecnología furtiva, van haciendo, o sea, no se sabe cómo, porque los rusos no lo dicen, pero va esquivando las señales de radar e incluso es capaz de inhibir algunas señales de radar. Al ser tecnología tan compleja, no los venden. Por lo tanto, Ah, ya. Venezuela es imposible Pero bueno, que haga esto algún nada. tipo de arma media, con una Tiene tecnología media aviones, avanzada, sí le tiene habían aviones, dado a Rusia, sí, tiene pero, ¿qué digo? aviones, A Venezuela, Rusia, tiene Venezuela, pero Sujois, bueno, tiene ahora me dejas Sujois de más claro que tercera y eso cuarta es un poco generación. difícil que los den por ser secreto de No, Estado. a ver, tiene Sujois de tercera y cuarta generación. ¿Cuál es el tema? Que cuando una potencia militar hace un arma, hace una plataforma de armas, como puede ser un avión, ¿vale? Hace dos versiones. Una, la suya, la que es ultra chachi, digámoslo así, ¿vale? Es lo puto mejor. Y otra, la versión de venta, Claro, que no lleva componentes sensibles, lleva claro, componentes base, no lleva tecnología sensible, ¿vale? Por claro. ejemplo, los F-18 que tiene España, que son americanos, son estadounidenses, ¿vale? Mucha tecnología tiene que ser nuestra, porque Estados Unidos no nos la dio No las porque da, era claro. secreto. Y es que es comprensible, obviamente, ¿no? Eso obviamente es Evidentemente. comprensible, ¿sabes? Rusia no va a entregar su secreto de Estado a otro país, por muy aliado que sea, no porque no se fíe, sino por si se la quitan. Claro. Es que, claro, se puede caer, lo pueden bajar al avión, etcétera, y después recogen los restos y los analizan y se pierde Incluido, todo el incluido secreto. Rusia, incluido Rusia ha tenido errores así. Ha habido misiles Kinzhal e Iskander que no han, que han impactado, pero no han explotado, y los de la OTAN están haciendo ingeniería inversa. Claro. Eso pasa en la guerra. Eso pasa en la Ujú. guerra, lo subes. Por eso Sí, sí, te tienes que ir entiendo. modificando constantemente los sistemas de armas. Por eso es imposible que Venezuela tenga estas armas. Perfecto, ok. ¿Y tú cómo ves el papel de estas dos potencias en este conflicto? Yo tenía Pues, la esperanza de que sí se involucren un poco más, tal vez, ¿no? Pero lamentablemente lo que yo yo vi lo el que día de creo, hoy es solo estos comunicados, condenamos el ataque, etcétera, pero más allá de eso, en realidad, me parece que es ¿sabes qué es, terrible, ¿no? ¿sabes qué es lo que yo creo? ¿Sabes qué es lo que yo creo? Que China sí va en serio con esto del comunicado y de tal. Pero sinceramente, y mira que soy prorruso, ¿eh? Y no me cuesta mirarlo. Sinceramente, creo que en una de las reuniones estas o de las llamaditas que ha habido entre Putin y Trump, han quedado en el acuerdo de tú te callas con Ucrania y yo me callo con Venezuela. Porque si nos fijamos en los hechos, cada vez Estados Unidos está más lejos de Ucrania. Sí, ¿Cuántas sí, sí, veces sí. de hecho, Trump ha llamado dictador a Zelensky? Zelensky, sí, 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 tienes razón. Estados Unidos se está alejando de Ucrania, poco a poco, pero se está alejando. Les está dejando todo Y el la peso a Unión, ustedes, ¿no? sí, 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 todo. De hecho, le hemos apoyado, hemos aprobado, acabamos de aprobar, bueno, el Parlamento Europeo acaba de aprobar un paquete de ayudas en armas por valor de 90.000 millones de euros. Estamos nosotros llevando todo el esfuerzo. Yo creo que en una de esas llamaditas o de esas reuniones, Putin y Trump dijeron, yo me hago el loco con Venezuela y yo me hago el loco con Ucrania. Es que todo, bueno, todo es Sinceramente, geopolítica lo e que creo. intereses, tienes razón.
Pero sí que es verdad que creo que la causa rusa es justa, lo que está haciendo en el Donbass es una causa justa, ¿vale? Y lo que está haciendo Estados Unidos es saqueo imperialista. Ah, sí, eso Para mí es. son dos cosas, aunque hayan llegado al acuerdo, para mí son dos cosas diferentes. Y a mí no me queda duda que es un saqueo, ¿no? De hecho, Trump salió a decir el otro día que, o sea, yo no lo entendía al principio porque decía, este tipo está loco, pero decía que Venezuela le robó el petróleo a Estados Unidos. Y decía, ¿cómo? O sea, ¿cuándo? Se ¿Cuándo refería a Venezuela las empresas. ha invadido a Estados Unidos para robarle o ha incautado petroleros? Y el argumento de Trump es que en los años 60, 70, Estados Unidos invirtió mucho dinero en esto de la exploración, explotación del petróleo venezolano, y que precisamente creo que fue en el año 72 que el gobierno de Venezuela decidió nacionalizar su petróleo, como ¿Qué que culpa tiene, qué culpa tiene el chavismo? eso- pero ese fue el argumento que decía Trump, ¿no? Nos robaron Pero por esa, hace años, vale, pero por esa, vamos a vale, recuperarlo. entonces llevo una pregunta, porque no hace lo mismo con Cuba. Eso habíamos, te había dicho alguna vez, ¿no? Es que Cuba puede tener todo la ideología y el sistema de gobierno comunista, etcétera, pero no tiene recursos, pues, no tiene recursos Porque naturales. no, pero Cuba hizo lo mismo, y echó a los yanquis y nacionalizó todo. Mm, ¿Por qué no? Porque no se lo, bueno, de hecho lo intentó. Acuérdate del ataque a Villa Cochino. ujú, Con Kennedy. Con Kennedy, ¿eh? Con Kennedy. Porque no hace lo mismo con Cuba. ujú. Y si la cosa es que las empresas estadounidenses han sido perjudicadas, porque Cuba tiene fuerza de sobra. Ujú. Obviamente, para Sí. aplastarlos y no dejar huella en el mapa, obviamente, sí, pero bueno. Es que puede hundir Cuba en el mar, literalmente, Ujú, si quiere Estados exacto, Unidos. exacto, sí, sí, sí. O sea, Pero eso decíamos, ¿no? O sea, ahora sí, creo que al menos para la gente que tenemos eh, más de dos neuronas en el cerebro, creo que se ha caído, absolutamente se ha desbaratado la retórica de la administración de Trump y bueno, de anteriores administraciones, de que Venezuela es un peligro existencial, qué sé yo, por esto de los derechos humanos y de la tiranía y de la dictadura, ¿no? Estamos, creo que debemos estar de acuerdo, al menos nosotros, vale, que... espérate, una cosita sobre los derechos humanos, una cosita tonta, Dale, tonta, dale. muy tonta sobre los derechos humanos. La Carta de los Derechos Humanos, ¿verdad que recoge que el ser humano tiene derecho a tener salud y a una salud universal? Ujú. Lo recoge, ¿verdad? Vale, pues Estados Unidos tendría que autoinvadirse. No tienen, exacto, sí. La gente se muere en las puertas de un hospital, Ujú. solo porque Porque no puede pagarse una no operación. puede. Ujú. Exactamente. Tendría que autoinvadirse. Hablamos de Guantánamo, Ah, hablamos de cómo los afroamericanos en Estados Unidos aún son discriminados. ujú. Por ejemplo, ¿eh? Son pequeños detallitos de derechos humanos y esas cosas que Y de es que democracia y Estados Unidos no tantas puede cosas. darle, Estados Unidos no puede dar lecciones de nada, Pero lamentablemente se creen la policía del mundo, ¿no? porque militarmente lo son. No pueden, sí, exacto. Después de la Segunda Guerra Mundial fueron los grandes ganadores junto con la Unión Soviética, fueron los que más armas tenían. ¿Qué pasa? Que cuando estaba en la Unión Soviética, como que había más contención porque había una potencia que podía destruirte, ¿vale? Cuando cayó la Unión Soviética, el oso fue domado durante muchos años. Rusia fue domada durante... De hecho, Putin intentó entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Esto no Ah, se sí, dice. sí, 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 sí. Ese detalle sí lo había escuchado, tienes razón. Pero Rusia intentó entrar en la Unión Europea y en la OTAN. La otra, Y en sí. ambos casos se les dijo que no. No, claro. De hecho, la Unión Soviética intentó entrar en la OTAN Mm. y le dijeron que no. Y yo cuando lo leí me quedé así y dije, que estábamos cerca de la paz mundial
Y los occidentales dijeron que no. Dijeron que no. Ujú. La Unión Soviética pretendía una alianza militar con Estados Unidos defensiva y los yanquis dijeron que no. Eso hubiera significado la paz mundial. Ujú. La paz Porque claro, es mundial. que imagínate, ¿quién se hubiera También, o podido enfrentar a esas dos potencias? sea, Hubiera sido una locura, un completo, claro, un disparate. sinsentido. O sea, claro, ya eso era y ya. Con todo el occidente destrozado por la Segunda Guerra Mundial, Ujú. con el proceso de descolonización iniciándose, esto hubiera significado la paz. Si Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento hacen las paces y se ponen a reconstruir el mundo con todos sus recursos, y van los yanquis, los gringos, como le llamáis vosotros, y dicen que no, estamos locos. Estamos locos. Y Exactamente. luego cuando cae la Unión Soviética, y luego cuando cae la Unión Soviética llega al poder y lo primero que hace es decirle a Europa, señores, quiero entrar en la Unión Europea. Imagínate a Rusia en el euro, Ujú, un mercado de 150 millones de personas. ujú. Me podría ir hasta Vladivostok si me enseñara el pasaporte. Podría irme desde Madrid hasta Japón casi sin Casi, tocar el exacto. pasaporte, nene. Ujú, ujú. Y le El- decimos que no, somos idiotas. Sí, 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 tienes toda la razón. Yo sí había oído eso. Y Putin lo dijo alguna vez, dijo, nosotros quisimos entrar a la OTAN y a la Unión Europea y nos dijeron que no, o sea, simplemente no. Usted no es bienvenido en este selecto grupo de naciones, vaya nomás Prohombres, de prohombres. de- O sea, es que yo, por eso creo que Rusia lleva la razón en esto. Porque Rusia ha intentado hablar, ha intentado entablar mesas de diálogo, ha intentado entablar centros de debate. diplomacia, Y claro. por todos Yo tengo 45 años. Yo he vivido la Unión Soviética, he vivido Checoslovaquia, he vivido la caída del muro de Berlín, he vivido la caída de las repúblicas soviéticas, la caída de la Unión Soviética, la Primera Guerra de Chechenia, la Segunda Guerra de Chechenia. He vivido todo el proceso, Juan, todo. Y me he dado cuenta de que Rusia siempre ha querido expandirse comercialmente hacia Europa, porque Ujú, históricamente siempre ha mirado hacia Europa. Rusia es Europa. ujú. Vale. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con muchos geólogos y con muchos científicos en que Europa no es un continente, es un subcontinente. Igual que Asia no es un continente, es un subcontinente que forma parte de Eurasia. Eurasia. Ujú. Porque no podemos poner los montes Urales como frontera, que es donde está actualmente, en los montes Ujú. Urales y de Marcas. No podemos, porque no es una zona fija que impedía el paso entre dos continentes, como puede ser América, ¿vale? No podemos. Siempre ha habido migraciones de un lado y hacia el otro. Por lo tanto, se tiende a englobar todo como Eurasia. Eurasia, ajá. Aparte, el mejor ejemplo que es saber que una legión romana acabó en China. M&A Estética y Spa Belleza en el centro de Quito. Contamos con profesionales y los mejores productos, cuidados de la piel, masajes, manicura, pedicura, maquillaje, depilación, perforaciones y más. Nuestros servicios son personalizados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Pasaje, segundo piso, local 208. Sector Plaza del Teatro. Contáctanos al 097-875-8311. Seguro ya escuchaste las noticias. Las criptomonedas son el futuro y tus pasos te pueden llevar hasta allá. Imagínate esto, cada paso que das te hace ganar criptomonedas. Con Sweatcoin, tu caminata diaria, cuando corres o trotas, se convierte en premios digitales. Es muy fácil, solo baja la aplicación, sigue moviéndote y mira cómo tus pasos se transforman en Sweatcoins. Puedes usarlos para conseguir premios geniales como aparatos de tecnología, equipo para ejercicio, e incluso donar a obras de caridad. ¿Para qué esperar?
Únete hoy a la revolución de Sweatcoin y convierte tus pasos en cripto. Baja Sweatcoin ahora mismo y empieza a ganar con cada movimiento que haces. Tu camino para estar en forma ahora es mucho más rico. Redson Sala de Ensayo y Estudio te ofrecemos el mejor lugar para tus ensayos. Contamos con los mejores equipos, el mejor ambiente tranquilo y relajado, amplificación y microfonía de primer nivel, grabación de demos, grabamos tus ensayos en vivo. Estamos ubicados en el centro de Quito, sector de La Basílica. Comunícate con nosotros al 0999 29 13 14 vía WhatsApp o llamada telefónica. Atendemos de lunes a domingo en el horario que tú necesites previa cita. Somos Redson Sala de Ensayo y Estudio. Hola de nuevo, hemos vuelto ya para el último bloque de nuestro podcast en este capítulo especial de inicio de año y lamentablemente con no tan buenas noticias, ¿no? Para este lado del mundo. Y vamos a continuar con nuestra conversación con nuestro buen amigo Álvaro desde España. Ya ven que somos un podcast internacional, ahora sí. Le vamos, creo, probablemente a pedir a Álvaro que sea parte del elenco del podcast. Probablemente no cada semana, Por mí pero encantado. por sus ocupaciones. Pero tal vez cada 15 días por ahí para poder molestarle y seguir hablando de estos temas tan interesantes que en realidad Álvaro sabe mucho de estos temas y una voz externa también enriquece la conversación, ¿no? Las opiniones siempre, este tipo de debate, se puede decir, o de conversaciones se enriquecen más cuando se tienen puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, creo que sí es una propuesta que sí te la quiero hacer, Álvaro. Y bueno, eh, la- es tan buena esta conversación que estamos teniendo que se nos ha ido en los dos bloques anteriores, se nos Sí, fue se el nos va el tiempo, tiempo, se nos va el se tiempo. nos corta la grabación y bueno, ya no ha sido nuestra culpa, sino que nos sumergimos tanto en la conversación que se nos pasa el factor tiempo. Pero bueno, este va a ser el último bloque para también dejarle descansar a Álvaro, porque obviamente está en el otro lado del mundo y en una hora muy diferente. Bueno, sigamos rápidamente con esto. Estamos hablando de esto, de un poco más de la parte bélica, de la OTAN, de toda esta organización, cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, pero creo que quería entrar un poco más en lo que es la política, ¿no? Porque el día de hoy, a raíz de este ataque y del secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, eh, yo no soy muy conocedor en profundidad de cómo se desarrolla la política estadounidense, pero gracias a las redes sociales me llegué a enterar el día de hoy que varios representantes, probablemente no la mayoría de representantes del Congreso de Estados Unidos, estaban hablando que este ataque, esta intervención militar de Estados Unidos en Venezuela es completamente ilegal porque para que Estados Unidos declare la guerra o intervenga militarmente en otro país necesita ese permiso del Congreso, pero nos estamos dando cuenta que lo que es la supuesta mejor democracia del mundo no ha sido tal, pues, porque este señor está actuando como un verdadero emperador, por decirlo de De alguna hecho, forma. ni siquiera sé si el bombardeo que hizo Estados Unidos a Irán estuvo aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Recordemos la guerra de los 12 días entre Claro, Israel e Irán, que fue una ujú, guerra aérea, ¿vale? Ya se llama así, la guerra de los 12 días, para las dos partes. Estados Unidos acabó ayudando a Israel bombardeando a Irán. ujú. ¿Ese bombardeo fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos? Yo no lo sé. No tengo ni la menor idea. No estoy seguro en realidad, No nos lo han dicho. No, es que no nos lo han dicho. ¿no? Pero al Aquí en menos, España pasa lo mismo, ¿eh? Pasa lo ok, mismo. Cuando las Fuerzas Armadas tienen que intervenir en el extranjero, es el Parlamento el que lo tiene que aprobar. ya. Y Entonces, por una amplia mayoría. es como una norma que debe existir, ¿no? Pero, o sea, En estamos viendo, democracia, sí, sí, y ya te hablo desde la perspectiva militar. Siempre tiene que haber un civil o un gobierno civil por encima del gobierno militar. Siempre. Yo no estoy a favor de que los militares manden. Ni siquiera estoy a favor de que el ministro de Defensa sea un militar.
siempre tiene que haber un civil por encima del mando militar. Ujú, Siempre tiene que haber un político civil ujú, por encima del mando militar, por una sencilla razón democrática y lógica. Las Fuerzas Armadas están al servicio del pueblo, ujú, no en contra del pueblo. Es un recurso del Estado para el pueblo, no en contra del pueblo. ujú. Por lo tanto, como la soberanía nacional emana del pueblo y esa soberanía nacional se convierte en las Cortes Generales que están distribuidas en el Congreso y en el Senado, aquí en España al menos funciona así, ¿vale? Las Fuerzas Armadas tienen que estar supeditadas al poder civil. En este caso, el poder civil que emana del pueblo. Ese es el concepto teórico de la democracia y las Fuerzas Armadas. Exactamente, o sea, Teórico. eso, bueno, sí, teórico. Yo también lo había entendido aquí, porque Te así, digo porque teórico, te digo teórico porque no te lo vas a creer, pero en el siglo XIX en España tuvimos como 17, 18 golpes de Estado. Tuvimos desde 1700 hasta 1939, tuvimos 5 guerras civiles. Seis guerras civiles. Se disfrazan de guerra de independencia, de guerra de sucesión, de guerras carlistas, pero fueron guerra también entre españoles. o ¿Me sea, explico? ujú. El ejército en España está acostumbrado a mandar y cuando le quitan ese mando se enfada y mucho. No creo que solo en España, en realidad. Por acá también es como que No, bastante no lo parecida la creo, no lo situación. creo. Sí, sí, es bastante. O sea, por ejemplo, Sí, 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 me lo creo, me lo creo. cuando estuvo Correa por acá, él le quitó muchos beneficios, si se quiere decirle, a las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Pero a lo que Armadas, voy, las Fuerzas Armadas anglosajonas no funcionan así. Ten en cuenta que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas es el presidente, claro, no es el Congreso. ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas en España? Es el rey. Pero el rey está supeditado al Congreso. mm, El rey no puede hacer nada sin el permiso del Congreso de el los Congreso. Diputados. El rey es el rey, pero no puede hacer nada sin el permiso. Hasta los discursos se los escribe el Congreso. Bueno, el Congreso no, el gobierno. ¿Vale? O sea que imagínate, allí no, allí el jefe del ejército es el propio Trump. No, ¿Que o se sea, bueno, salta el Congreso? Sí, se salta el Congreso, sí, se lo salta, quizás se lo ha saltado, pero encontrará algún resquicio legal para, joder, no asaltó el Congreso hace para, 3 años, para, 4 años, 5 años. para evitarse ese permiso del Congreso, digamos, ¿no? Y que bueno, en realidad no creo que es la Exacto. primera vez que actúan así, porque alguna vez en alguna de estas invasiones anterior, también creo que escuché que en uno de los anteriores presidentes tampoco es que había tenido Pues el permiso seguramente, de eso, ¿no? pues seguramente porque como Estados Unidos ha bombardeado tanto y tanto y tanto y tanto, Ujú. no sé si el Congreso lo ha permitido tanto, tanto, tanto y tanto. Todas las veces, claro, sí, sí, eso es, Claro. no me cabe la menor duda. Bueno, eso yo te decía A aquí ver, igual, las más gordas sí, las más gordas sí. Y Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, es así porque se sabe. Ahora, la más pequeña, como puede ser bombardear Irán, bombardear Yemen, bombardear Nigeria. Siria, Nigeria, Somalia. Eso ya no lo sé. Ujú. Ahí ya, ¿sabes? Y cuidado ahora con América Latina, porque esto es un precedente muy gordo, ¿eh? Sí, Cuidado exactamente, México, porque cuidado Colombia, cuidado justamente iba a decirlo, Nicaragua. porque el día de hoy, a raíz de esto, que obviamente ya ocurrió todo el bombardeo en Caracas, en Venezuela, ya lo secuestraron a Maduro. Mientras estaba esperando para volver a hacer este directo, he visto imágenes de los helicópteros estadounidenses que estaban bombardeando otra vez Caracas.
Sí, eso no, es bastante triste, pero más triste aún me parece toda esta actitud de este tipo Trump, ¿no? Porque, o sea, eso te digo, ya No, tienen, ¿sabes sabes lo que me parece peor a mí? No la actitud de Trump. Lo de Trump se veía venir desde hace semanas. Lo que me parece peor es la actitud de los venezolanos, ah, sí, de sí, fuera de sí, Venezuela. eso justamente también Yo quería aquí, decirlo tú, yo aquí en Madrid he visto cómo lo celebraban. Cómo celebraban que estaban bombardeando Venezuela, el país. venezolanos. Ujú, Yo te hablo como español no nacionalista. Me conoces, Juan. ujú. Tú me conoces. Sabes que aunque haya sido militar, no lo fui por nacionalismo. Lo fui por vocación. Me gusta. Eh, yo como español no nacionalista no permitiría que una potencia extranjera bombardeara España. Es que no me alegraría. Es que me Claro, enfadaría. ujú. A ver, no es que no pueda impedirlo, porque evidentemente no podría impedirlo, pero me enfadaría. Y mucho. Claro, Y exacto, o sea, mucho, y mucho, y exigiría que mis Fuerzas Armadas actuaran. eso es lo que no, eso es lo que no se entiende. Acá en Ecuador también se autoconvocaron los migrantes venezolanos para festejar la caída de Maduro y el bombardeo en Venezuela, ¿no? Pero Sí, lamentablemente, pero y eso es lo fíjate que te quería decir, ¿no? O sea, tú fuera de cámaras me hablabas de que como ex miembro de las Fuerzas Armadas, tú fuiste testigo de primera mano de cómo quedan los países después de una intervención militar gringa, pues. sí, sí. Yo he visto el hambre, he visto la destrucción, he visto la miseria, he visto huérfanos, he visto viudas. ¿Qué te puedo decir? Entonces, no es ¿Qué te como, puedo como decir? nos pintan el cuento, el relato, ¿no? Ah, ya llegaron los gringos a liberarnos del tirano, etcétera, ¿Liberarlos de qué? sino ¿Liberar que de qué? es, O sea, ¿liberar de qué? O ujú, sea, si quisieran liberar algo, primero liberarían a su pueblo de todo lo que tienen, ujú. a su propio pueblo. Le darían sanidad, le darían educación. Es que el cuento de llevar la democracia al mundo ya no se sostiene por ningún sitio. No, ya no, ya. Solo los muchos ingenuos o interesados creen ese cuento, pero no, ya la gente que tenemos dos dedos de frente, ya sabemos que eso en realidad es un relato un pretexto, mejor dicho, para. Exacto, exacto. Y Ahora, los únicos que se los compramos somos los bobos de la Unión Europea, ujú. Ahora, lo que yo y venía también Australia, es y que Japón. ah, Sí, dime. lo que te decía de lo triste de todo esto es que esta actitud de Trump, esta actitud guerrerista, bélica, no se restringe simplemente a Venezuela, porque unas pocas horas después de que ya ocurrió este bombardeo, de que Maduro fue secuestrado, etcétera, Trump salió a dar declaraciones, o sea, este tipo está envalentonado, ¿no? O sea, este tipo Yo leí sobre dice, México. exacto, dice, o sea, como sabe que es su último periodo, él quiere hacer todo lo que no pudo en el anterior y no va a poder hacer luego porque ya no puede reelegirse. Pero ¿Y qué va a amenazó hacer? directamente, Tomar todo el norte de México. ujú, amenazó directamente, Ya les quitaron medio de territorio. sí, amenazó directamente a Petro, presidente de Colombia, A que lo Colombia acusó, también, que lo también, también. acusó también directamente de narco, de cabecilla de un Fíjate, cartel, y fíjate cómo también, Estados Unidos, fíjate, permítame, y también se sí, refirió a México diciendo que Sheinbaum no es la que tiene el control de México, sino los carteles, y que también por ahí hay un cosa que no es resquicio de verdad, intervención. Entonces, dos países cosa más, que no es verdad. ajá, dos países Pero más de Hispanoamérica fíjate ya están amenazados. dos detalles. Colombia, ya te he dicho más de una vez, es un aliado estratégico de la OTAN. Ujú. Yo ya te lo comenté más de una vez. Y Sí, está sí. amenazando a un aliado. Bueno, de hecho, ya amenazó a un aliado el año pasado cuando quiere tomar Groenlandia. Pertenece a Dinamarca, no sé si lo Y sabes. Canadá también. Sí, también dijo que Canadá podía convertirse en el Estado en el 51. O sea, que los canadienses creo que se habían organizado hacia el norte, más hacia el norte, ¿sabes? Pero claro, ¿qué pasa con México? Yo no le tengo tanto miedo a Colombia, porque
Colombia no deja de ser un aliado de la OTAN y no va, y Petro antes lo quitan por una revolución interna, ¿vale? Pero ¿qué pasa con México? México es un país de 120, 130 millones de personas, una economía como la española, Ujú. porque tiene el PIB más o menos como España, más o menos. España está un poquito por encima de México en PIB, ¿vale? Sí que es verdad que evidentemente nosotros somos 50 millones de personas y ellos son 120, pero en PIB estamos más o menos igual, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa con México? Es evidente que es mentira que lo controlan los cárteles, porque si fuera así, México sería un estado fallido, y no lo es. Ujú. No. Ujú. No, México es un estado que tiene sus problemas, Como ¿vale? todos. Tiene sus problemas graves, como todos, pero tiene sus problemas graves de drogas, es evidente. Eso nadie lo niega. Tiene problemas de cárteles, nadie lo niega, ¿vale? Pero es un estado sólido, muy sólido, de los más Ujú. sólidos de América. Es de los más sólidos de América. Ujú. Sinceramente, viendo su historia independiente, sin contar la historia conjunta con España, es de los países que más sólido, una historia más lógica ha tenido, incluido el imperio ese que tuvo raro con Maximiliano, creo que fue. Ya, pero es una democracia consolidada la de México. O sea, no puede venir con el cuento de los cárteles porque eso sí que no se lo puede creer absolutamente. Con Venezuela puede haber algún tarado que se lo crea, pero con México no puede colar. Ujú. Es un país demasiado grande, demasiado importante, con demasiado peso, ¿vale? Y que ni siquiera España creo que permitiría una agresión a México. Porque no es lo Fija- mismo Venezuela, que tenía un régimen que no nos gustaba, políticamente hablando, que México, que para nosotros es un país hermano, políticamente hablando, ¿eh? Ujú. Hay Así, que tomar en así cuenta que, también la gran cantidad de migrantes mexicanos que hay en Estados Unidos. Es la colonia migrante más grande que hay en uf, Estados Unidos, uf, claro, claro. De hecho, en muchos estados del sur el castellano, el español ya ha desplazado al inglés. al inglés. Ajá. O sea, en California, el español le está pegando un repaso al inglés, o sea, pero tremendo. Está creando lo que es el Spanglish, esa mezcla rara de Spanglish que le el dicen. español le está pegando. Y en Miami, yo como español voy por Miami y no necesito hablar inglés. Ujú. Sí, No necesito. Voy por Los Ángeles y estoy seguro que por muchas zonas de Los Ángeles yo no necesito no hablar inglés. necesitas. Sí, yo también estoy muy seguro. De hecho, tengo familia Por allá que en Nueva York no saben inglés y ya se manejan, ¿no? muchos de mis compañeros de trabajo tienen también familia en Estados Unidos. Son de Venezuela, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Brasil, ¿sabes? De toda Hispanoamérica. Por lo tanto, o sea, es que el discurso de Estados Unidos no se puede sostener por ningún lado. Y sí, con México, me refiero, porque es un Estado tan sólido, para mi opinión, tan sólido y tan consolidado democráticamente, no le digo golpes de Estado, ¿en cuánto? ¿Cuántos años hace que México no tiene un golpe de Estado? Yo es que ni me acuerdo cuando fue la última vez que México tuvo un golpe de Estado. O sea, históricamente intento pensarlo y es que no lo recuerdo, ¿vale? Por lo tanto, no tiene excusa más que la avaricia, más que el rapiñar, más que el imperialismo para atacar México. Y si Sí. hace lo mismo con la presidenta de México, que ha hecho con Maduro, esto sí sería un escándalo internacional, porque México no es, o sea, Venezuela estaba dentro del este del mar estadounidense. México no. Además, este año va a ser el Mundial. Tres sedes, México, Estados Unidos, Canadá. Canadá. Ujú. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Estados Unidos, por Dios? ¿Qué va a hacer? ¿El estadio de Guadalajara va a querer que pase al estado de Kansas? ¿O al estado de Missouri? Yo qué sé, es que, ya no sé qué, me entiendes, ¿verdad? Quiere Sí. conquistar la Baja California. No está contento con la alta, Ujú. que es Quiere mexicana todo. también, pero bueno. Es que bueno, Ah, eso también hay que
que, que reconocer que al menos en Trump ha sabido ser coherente con el discurso, ¿no? Porque hace unas semanas atrás habló de esto de la doctrina Monroe, ¿no? Entonces creo que sí la quiere aplicar, pero a rajatabla. Y ya lo Todo estamos es un viendo. movimiento, todo es un movimiento estratégico. Fíjate que hace un año Estados Unidos acabó con el régimen de Siria, Ujú. aliado de Rusia y China. Ahora acaba con Venezuela, aliado de Rusia y China. Quiere acabar con Irán, aliado de Rusia y China. México ha solicitado entrar en los BRICS. Irán es miembro de los BRICS. Arabia Saudí es miembro de los BRICS. Ha puesto gobiernos títeres en el Cáucaso, en Georgia, en Azerbaiyán, en Armenia. Todos quieren entrar en la OTAN, ¿vale? Kazajistán se ha vuelto más occidental. Kirguistán, las antiguas repúblicas, Kirguistán, Turkmenistán, todas esas, tienen sus revoluciones de colores. La revolución que ha habido ahora en Nepal, han puesto un gobierno títere occidental. Es un país clave, aunque es muy pequeño, es clave. ¿Por qué? Porque está entre la India, China y Rusia. Es todo un movimiento de ajedrez. Lo de Venezuela es un movimiento de ajedrez Sí, 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 para quitarle un precisamente. aliado a los BRICS. Más que nada, lo leía el día de hoy, decía que si ya Estados Unidos ya logra controlar todo el territorio venezolano y apoderarse ya efectivamente de sus reservas de petróleo y de otros recursos, al menos de petróleo, ¿no? Decían que si ya Estados Unidos lo hace efectivamente con Venezuela en el bolsillo, controlaría alrededor del 50% de lo que es las reservas de petróleo del mundo y que por ende podría controlar el precio del barril de petróleo y mantenerlo como en unos $50 y así, y así, No, así no, ponerle el pie a Rusia y sus no. estrategias Porque comerciales. porque el otro 50% pertenece al BRICS. Rusia, Arabia Saudita, Irán, Ujú, los aliados de Arabia Saudita que son Qatar, Omán, esos países de por allí, los países africanos. El Sahel es aliado de Rusia y China, ya que han expulsado a los franceses. ujú. Por lo tanto, Pero bueno, o sea, y tenemos acabo de que, leer, y hablando de Venezuela, acabo de leer, y yo no sé si es verdad o no, tú ya me lo confirmarás, no ahora, sino estos días, que Delcy Rodríguez acaba de asumir la presidencia de Venezuela algo así hoy, sí, sí, algo así hoy, ujú. y que ya ha hablado Con con Marco el Rubio. gobierno de Estados Unidos, Ujú. ¿sí? Sí, Y que precisamente ha por dicho eso, a sus órdenes. exacto, precisamente por eso te decía anteriormente que esto me huele muy mal, porque se supone que esta señora, la vicepresidenta de Venezuela, ya ha hablado con Marco Rubio a decirle que, ¿Sabes a lo que me huele? ¿Sabes a lo que me huele? Y te vas a reír y mucho. Rafael Correa y Lenín Moreno. ah, sí, 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 sí. Honestamente es un tema que no me causa mucha risa, pero yo también pensé eso. O sea, No, no, te vas a reír no porque te cause risa, sino porque es que lo vas a entender a la sí, perfección. sí, sí. Yo también lo dije eso y es lamentable porque a pesar de que yo creía que todo el gobierno y el movimiento y Mi el pregunta, Partido Socialista mi única pregunta estaba es, bien cohesionado, mi, pues uni- estamos viendo que mi única probablemente no. pregunta, Juan, mi única pregunta es, ¿Delcy Rodríguez tiene el control del ejército? Se Si supone que esto es como verdad, si presidenta, esto es sí, verdad, vale, yo no estoy hablando como presidenta, estoy hablando como jefa de Estado. ya. ¿El ejército está de acuerdo con la decisión de Delcy Rodríguez? Porque si Eso el es lo que, ejército no está de acuerdo con la decisión de Delcy Rodríguez, ahí puede haber un problemón y de los gordos. ujú, claro, nos vemos. Ujú, No, que sí, hay una guerra civil. ujú, exacto, Punto. sí, sí. Porque, bueno, Ahora, hay este el tema es, otro, si Delcy Rodríguez, que dicen que está en Rusia, que dicen que está en Rusia, ojo, ujú, ha hecho este movimiento, cuenta con el apoyo de los militares, no solo de los militares de alto rango, sino de los mandos intermedios. En una guerra civil, en un golpe de Estado, lo importante no es convencer a los generales,
Los generales son Sino a fáciles los de convencer, mandos medios y sino a todo. los mandos intermedios, no, porque son los que efectivamente son los que están en contacto con la tropa, que son los que Ya, hacen la guerra. ya, claro. Tienes toda la Los razón. generales son fáciles de convencer, con poder y con dinero un general lo Y convence. no son muchos tampoco, creo. Y son viejos y Ujú. suelen pensar con ideas muy conservadoras. Ahora, los mandos intermedios, capitanes, tenientes, sargentos, ¿están de acuerdo con lo que está pasando? Porque Es algo, son capaces de desobedecer órdenes directas de comandantes y generales. Si no están de acuerdo, ¿eh? sí, Son los que es echan algo la... que, Te recuerdo que un general lleva una pistola, un sargento lleva un fusil, una pistola y una compañía de hombres de tres armas hasta los dientes. Y te aseguro yo que un soldado, si le pones en ese momento a decidir entre el sargento y el general, se va con el debe decidir sargento. el sargento siempre, Ujú, siempre, porque el sargento ha dormido con él, ha comido con él, ha pasado lo mismo que él. ujú. Créeme, Tienes toda la razón. Bueno, créeme porque he es sido una militar. incógnita que a mí sí, sí Claro, me... esa es la pregunta, esa es Ujú. la pregunta. Si ver si si ha hecho este movimiento, ¿tiene cobertura militar? Y te preguntaré más. Si Estados Unidos ha pagado a Delcy Rodríguez, ¿también ha podido pagar algunos elementos del ejército para que se mantengan callados y calmados? Yo creo que sí. Por Yo lo que creo que hablábamos también. antes de que no hubo una reacción, yo creo que es probable. Claro, no hubo reacción militar. Cuando Estados Unidos atacó Irán, lo primero que se vieron fueron los sistemas S-300 intentando parar los misiles. Ujú. Sí, sí, sí. Claro, es Exacto. lógico. Intentas parar lo que te... Aquí en Venezuela yo no he visto, los militares no han salido de sus cuarteles. Ujú. Exacto. ¿Dónde están? Ujú. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Han Cuando, salido, han hecho tres declaraciones y punto. ujú. Sí, y me sorprende mucho No, porque, por ejemplo, otra de las cabezas del Partido Socialista Unido y del movimiento chavista, Diosdado Cabello, por ejemplo, no le he escuchado sí, decir nada aún, ni al no ha dicho general, nada, yo tampoco. ni al, creo que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Vladimir Padrino. Creo que no le he oído tampoco decir nada, en realidad. Por eso es esa duda que yo Es que tenía y ese mal no sé sabor la que opinión tengo. del ejército. No sé la opinión del ejército de Venezuela. No, yo No la tampoco. sé. No, no, yo tampoco. Bueno, Eso por lo tanto, quisiera averiguarlo, investigarlo, porque me huele mal, sí, no, a me mí huele también me mal. huele A mal. mí Ajá. cuando el ejército está callado, cuando un ejército está callado, Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Los únicos que han reaccionado en realidad es la población civil, porque sí ha habido manifestaciones en muchas ciudades de Venezuela que la población civil se ha autoconvocado a las calles para manifestarse, pero en realidad el ejército, esa información aquí no ha llegado. sí, sí, sí han salido. Bueno, es que lamentablemente, y es una de las aristas de la guerra moderna, la guerra de la comunicación es así, pues, y por ejemplo, Telesur, que es Pero Juan, te estás el canal de equivocando en algo. Venezuela, no Te debe estás estar equivo- en España, ¿no? No, te estás equivocando en algo. La guerra moderna es a vista de dron. Si tú quieres, y bueno, yo veo la guerra de Ucrania día a día a Ujú, vista de dron. Veo cómo los rusos toman posiciones ucranianas o los carros de combate entran en los poblados a vista de dron. ujú. Todo se ve, todo, todo. Si no No, se lo que pasa ve, es es que porque yo me alguien no quiere que refiero se vea. a esta rama, digamos, de la guerra moderna, es la comunicación, porque eso te digo, o sea, tú mismo me has dicho, acá no me llegan esas Pero noticias. Estados Unidos sí, aquí no llega esto, pero porque el filtro de la propaganda otanista y occidental aquí en De Europa la es muy censura. fuerte. Directamente, sí. Sí, la censura, porque, por ejemplo, tenemos prohibido los canales rusos. Claro, nosotros acá en Ecuador teníamos en señal abierta hace unos años, cuando estaba Correa, estaba en señal abierta Telesur, pero llegó Lenín Moreno y cortaron todo eso y No, ya aquí no hay, Telesur no, ya no aquí no hay llegan. señal abierta. Yo me entero Mira, porque
Sigo Telesur en X. Las únicas emisoras hispanoamericanas que nos llegan son religiosas. Ay, ay, ay. Si Pero tú eso te digo. compras si tú compras un paquete de estos de tal, no. O sea, si tú compras Movistar Plus o un paquete de Amazon, estas cosas, no puedes ver canales, evidentemente, sudamericanos, hispanoamericanos. Pero sí, pero en la TDT normal y corriente, ¿vale? En la televisión normal y corriente, los únicos canales hispanos que recibimos, no españoles, de habla hispana, son canales de rezo, evangelistas y de esas cosas. Ay, no sé por qué no me sorprende, pero bueno. Ay, Álvaro, ha sido una conversación Estas muy, charlas siempre muy, son un muy placer. enriquecedora. Sí, sí, sí. A mí me encanta Mucho. hablar contigo porque Tenemos más que que hablar nada mucho más porque me yo enseñas tengo, mucho y aprendo yo tengo mucho que contar contigo, ¿no? muchas cosas de Europa. Tengo Sí, que sí, contar sí. muchas cosas sobre Europa que te van a dejar con la boca abierta Sí, o te vas a debemos, descojonar vivo, una de dos. debemos hacer esto más seguido y, como te decía, Sí, y hacerte la cordial invitación de que puedas participar más sí, activamente me del parece muy podcast. bien. Sería, Acordamos, sería acordamos, hora- fenomenal. acordamos horario, acordamos horario según mi horario laboral, que sabes que es un poco caótico. Yo trabajo en el supermercado y sí, es un poco caótico, ¿vale? Pero lo ajustamos a mi horario laboral y sabes que estoy aquí, o mira, son las 4 de la mañana y aquí estoy. Sí, 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 tienes toda la razón. Y 4 de la precisamente por mañana, eso, 4 a.m. para los americanos. sí, precisamente por eso es que te quiero agradecer por esta oportunidad, Nada, nada. por extender un poquito más tu horario. Y como te Nada, no decía, pasa nada. que esperemos poder seguirlo haciendo mucho más a menudo, porque hay tantas cosas que Cuando tú hablar, tantas puedas. cosas de qué enterarse, que como tú mismo dices, noticias de lado y lado no nos llegan acá, ni allá, No nos obviamente, llegan, no nos llegan. Menos y mal, es por algo. eso agradezco tenerte como amigo, porque cuando tú me informas de todo lo que pasa allí, que aquí no llega porque los filtros son tan duros que nos llega, yo diría que el 5 o el 10% de lo que Sí, pasa allí. muy poco. Y totalmente modificado, evidentemente. Obvio, de acuerdo a la libreto que envían desde el norte. Y no, acá es igual. Es precisamente lo mismo. Hay todos los canales están cooptados por los Aquí todos, oligarcas. todos, todos. Sí, todos los canales, hasta la televisión pública que antes teníamos aquí ya Sí, está sí, aquí cooptado. todo. Entonces ya no, todo responde a intereses particulares y no recibimos información veraz ni verificada. Entonces es algo en realidad global. Pero bueno, entonces Álvaro, yo creo que te voy a dejar descansar ya por el día de hoy. Te agradezco muchísimo tu participación el día de Gracias hoy. a ti por la oportunidad. Te envío un abrazo fraterno, un abrazo de paz Igualmente, por allá. Juan. Espero que sigas con esta buena racha que estás teniendo. Esperemos algún día poder Gracias. volvernos a dar un abrazo, a estrechar nuestras Seguro. manos Ya sabes personalmente. que te debo una visita. Sí, sí, te estamos esperando acá. Ojalá los tiempos sean mejores y puedas venir también por acá, con que no haya tanto conflicto ni tanta Sí, cosa mala. Eso claro. es, Álvaro, te agradezco mucho, te envío un abrazo, reitero, Nada, a ti. fraterno de Un paz abrazo. y estamos en contacto. Muchas gracias Igualmente. por este tiempo y nos estaremos viendo también con nuestros suscriptores de YouTube. Recuerden suscribirse, comentar, dar like, compartir el contenido para poder seguir creciendo y que esta iniciativa pueda llegar a más oídos y pueda verlo muchas más personas. Sería todo de mi parte, les agradezco mucho. Ha sido un placer el día de hoy empezar este año con este podcast. No con tan buenas noticias como hubiéramos querido, pero bueno. Ha sido todo por hoy. Les envío un abrazo también a todos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Sin Tapiñarse. Bye bye. Chao. Ha sido un gusto tener tu sintonía. Los esperamos el próximo episodio con más temas interesantes. Esto fue Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Sin Tapiñarse llega a ustedes con el auspicio de M&A Estética y Spa y Redson Sala de Ensayo y Estudio. Nos vemos la próxima semana.